Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Soria, en España. Justamente es festivo este día martes 2 de mayo en Madrid, en la capital, porque se conmemoran las matanzas del 2 de mayo, cuando esa ciudad se levantó contra las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte. Y también transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en donde están nuestros invitados. Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid; Sara Barderas, periodista española, corresponsal de la agencia alemana de noticias dpa; y también está con nosotros Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Primer asunto: Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ayer, en la celebración del Día Internacional del Trabajo del 1 de mayo, anunció que quiere crear, para evitar más violencia y más crisis política en su país, quiere crear una Asamblea Nacional Constituyente, que estará integrada por 500 delegados, todos salidos de beneficiarios de programas sociales del gobierno por una parte, y otros 250 por las circunscripciones electorales en Venezuela. Han dicho los opositores que hay que salir a las calles. Enrique Capriles, que es candidato presidencial y uno de los líderes de la oposición, ha pedido que la gente salga a las calles a protestar contra Nicolás Maduro, por un lado. Y por otro lado, el diario El Mundo de Madrid titula hoy un artículo diciendo: Maduro intenta otro autogolpe en Venezuela y anuncia una asamblea constituyente. Ha habido 34 muertos desde cuando el 31 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia despojara de competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento, que también está en poder de la oposición. ¿Es esto un autogolpe? Se lo pregunto a Pepe Díaz Briceño, Sara Barderas, Pablo Pardo. Bueno, el presidente Maduro está basando su actuación en un supuesto artículo conocido como el 347 de la actual Constitución de Venezuela. Ahora, el gran problema en este momento es que realmente la composición de lo que sería la Asamblea Constituyente es lo que está siendo cuestionado, y donde se prevé, pues literalmente, que tenga demasiada influencia el actual Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque en esa Asamblea Constituyente para las elecciones no estarían permitidos los partidos. Sí, es un autogolpe, y veamos más bien como una salida hacia adelante desesperada de Nicolás Maduro, tratando de enviar dos mensajes. Uno, de amarrar todavía más fuerte a los ultras que lo apoyan, pero también enviar y confundir a dos entes. Por un lado, la oposición interna, que se confunda como una concesión. Esto no ha ocurrido. Y también confundir a la opinión pública internacional y a la comunidad internacional, y decir: esto es suficientemente complejo, se pueden marear, y decidir una posición unida frente a lo que ocurre puede tardar tiempo. Entonces, ahora estas dos cosas todavía no ocurren. La comunidad internacional está saliendo decididamente en contra de la acción. Veremos si esto finalmente solo es una llamarada de petate, como se dice en México, algo que dura muy poco y no necesariamente algo que se puede extender en el tiempo. Sí, como decía Pepe, Maduro se basa en un artículo de la Constitución que le da potestad para hacer lo que quiere hacer. Ahora bien, yo lo interpreto más como una huida hacia adelante del presidente de Venezuela, que está en una situación de aislamiento interno, porque tiene una asamblea que está controlada por la oposición, y allí ya, mediante el Tribunal Supremo, ya intentó quitar ese control a la asamblea. Tiene un país que no es que esté en una crisis económica, es que está en una crisis humanitaria, que, como decía hace poco Human Rights Watch, tiene elementos que solo ha visto la organización en países en conflicto. Y luego, además, está cada vez más aislado internacionalmente, ha perdido aliados en América Latina, y en la OEA se ha visto la presión tan grande que está ejerciendo un grupo de países sobre él, y se sale de la organización para evitar que lo traten como a una dictadura, que es lo que supondría la aplicación de la Carta. Y luego, además, hay observadores que dicen que tiene una cierta desconfianza en su ejército, y esa es la razón de que haya decidido armar a las milicias. Entonces, en esta situación, ahora Maduro intenta apartar a la oposición con esta asamblea constituyente, y de paso vuelve a dejar en el aire las elecciones presidenciales del 2018, porque si hay una refundación del Estado, ¿qué es lo que va a ocurrir con esos comicios?
Sí, yo creo que esto es literalmente un autogolpe, es decir, es un referéndum a medida para crear una constitución a medida, cancelar las elecciones que hay entre medias, abrir un periodo de 2 años, digamos una especie de tregua política o de paréntesis político en el cual probablemente el régimen piense que todo va a quedar congelado. En realidad no va a ser así, y digamos que es en cierto sentido casi como un golpe de Estado postmoderno, podríamos decir, en el sentido de que, por un lado, como comentaba Sara, el ejército venezolano no está clara su lealtad, Maduro tiene otras fuentes de poder, otros medios de poder, las milicias, los sindicatos, etcétera, y los está empleando de una forma muy activa, mientras, digamos, las Fuerzas Armadas se mantienen al margen. Ahora bien, esto solamente supone aplazar más y más la catastrófica situación política, económica e institucional de Venezuela, y desgraciadamente pues creo que solamente va a servir para empeorar las cosas y para que no cambie nada más. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde España y también desde Washington. Faltan 5 días para las elecciones presidenciales en Francia, para la segunda vuelta y definitiva de estos comicios, donde se enfrentan Emmanuel Macron, candidato de centroizquierda, candidato independiente por una parte, y por otra parte Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, partido que quiere retirar a Francia de la Unión Europea. Ha habido varios artículos en las últimas horas, uno de ellos en el diario El Mundo de Madrid, del gran corresponsal Enrique González, en donde habla de la leyenda oculta de Macron. Dice que Macron ha sido más bien un gran relacionista público, que ha sido un hombre lleno de intereses y que ha tratado de seducir a base de invitaciones a reuniones sociales. Se gastó en un momento dado 120.000 euros cuando era ministro de François Hollande. Ha tratado de seducir a todo tipo de personas del espectáculo y del espectro político. Eso por una parte. Por otra, Marine Le Pen ha sido acusada de haber plagiado un discurso de François Fillon, el candidato conservador, quien no pasó a la segunda vuelta y que se vio envuelto en un escándalo de corrupción llamado el Penélope Gate, porque se descubrió que había pagado 800.000 euros a su esposa, que lo asesoraba en el Parlamento, cosa que es legal en Francia, pero ella no realizó ningún trabajo. Pues la señora Le Pen, de otro lado, ha decidido llamar a Macron el candidato de la casta, el candidato de la derecha. Está tratando de conquistar, de acercarse a la izquierda, a los votantes socialistas. ¿Logrará la señora Le Pen remontar cuando en estas elecciones todos los sondeos dicen que Macron obtendría más del 60% de los votos y la señora Le Pen no llegaría al 40%? Sara Barderas, Pablo Pardo, Pepe Díaz Briceño. Sí, yo creo que la gran baza de Le Pen el domingo es la abstención. Entonces, todo lo que favorezca la abstención es bueno para ella. El Frente Nacional, tenemos que recordar que en los últimos 15 años, desde que su padre no superó aquella segunda vuelta, ha habido un proceso de normalización en la sociedad y en el sistema de partidos francés. Ya no es un outsider, es un partido dentro del sistema, y esto de alguna forma ha venido también favorecido por el fracaso de los grandes partidos históricos, que es lo que estamos viendo también en otros países de Europa. Por otro lado, que Fillon extremara su discurso es algo que también le sirve a Le Pen, porque favorece un cierto trasvase de votos del conservadurismo a la ultraderecha o al populismo, ¿no? Y el giro a la izquierda del que hablabas antes, Juan Carlos, bueno, para mí no es un giro a la izquierda, es un elemento más del populismo de la señora Le Pen, que ahora mismo pues, se declara enemiga de las finanzas y del dinero, de paso lo liga con el origen de Macron y intentando captar un voto de la extrema izquierda, y después, si se tiene que desdecir, pues ya se desdecirá, ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones. Entonces, más allá de todo esto, yo creo que lo que realmente le va a servir a Le Pen para esa abstención que le favorecería es la división de los partidos defensores de los valores republicanos, que por un lado están diciendo Le Pen no, pero tampoco dicen claramente Macron sí.
Sí, yo creo que, vamos, yo coincido completamente con Sara. Yo creo que el Frente Nacional le ha pasado un poco también como al Partido Republicano en Estados Unidos. El Partido Republicano se ha ido moviendo cada vez más a la derecha y hoy en día, pues casi Donald Trump, que hace tal vez 20, 25, 26 años, en la época de George Bush padre, hubiera sido considerado un outsider o una excentricidad, ahora mismo es el líder del Partido Republicano. Parece bastante claro, sin embargo, que Macron va a ganar, aunque tal vez no por tanta diferencia como se esperara. En los últimos días hay algunas, no todas, encuestas que muestran que la distancia se está reduciendo, pero la estrategia de Le Pen es la característica estrategia de un populista y la característica estrategia de un oportunista, que es tratar de aprovechar votos de derecha y de izquierda. Al mismo tiempo, no hay nadie más oportunista tampoco que Macron, una persona prácticamente sin ideología, con muy poca experiencia política, que ha creado un partido de la nada. Yo creo que lo verdaderamente, o una de las cosas más importantes en estas elecciones francesas, es que ninguno de los dos partidos que están en la segunda vuelta han tenido nunca posibilidades de ganar el poder. El de Macron porque tiene un año de existencia, el de Le Pen porque siempre fue un partido extremadamente minoritario. La única vez que llegó a la segunda vuelta consiguió como en torno al 22-25% de los votos. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Bueno, es todo muy importante, pero una de las cosas críticas es que hay dos partidos nuevos que literalmente se están comiendo o se han comido a los viejos partidos. Sí, y coincido obviamente con mis dos compañeros, pero quiero decir que una cosa muy interesante que se verá ahora en la jornada electoral será justamente lo que hablaba Pablo sobre la exactitud de las encuestas. De esto ha sido un tema en otros países recientemente. En Francia, relativamente en la primera vuelta, las encuestas de boca de urna fueron relativamente buenas y veremos exactamente si la ventaja se reduce mucho, como dice Pablo. Pero un punto muy importante me parece es que ambos candidatos, como ocurre normalmente en unas segundas vueltas, llaman a un sentimiento, el sentimiento del miedo. Por un lado, conocemos el discurso populista antiglobalización de Marine Le Pen y por otro lado, Emmanuel Macron, que también habla sobre un miedo a perder la democracia. Ayer mismo decía que le reconocía que detrás de él, quienes lo apoyarán en la próxima jornada, tienen muchísimas diferencias, pero que él representa la única manera de garantizar que ese debate de ideas ocurra inmediatamente después de que él gane. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. El presidente de Estados Unidos, que lleva 100 días de gobierno, se cumplieron el pasado sábado, ha hablado en las últimas horas con respecto al dictador de Corea del Norte, a Kim Jong-un, un país cuya capital es Pyongyang, que ha hecho varias pruebas con misiles nucleares. El propio Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, que incluso podría haber un conflicto de grandes proporciones con el régimen norcoreano. Eso por un lado, pero el señor Trump ha dicho que estaría honrado de reunirse bajo las circunstancias correctas con el señor Kim Jong-un. No es la primera vez que el señor Trump se manifiesta partidario de reuniones de este tipo. En las últimas horas invitó a la Casa Blanca a Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, un hombre que dijo que admiraba o que quisiera hacer lo mismo que Adolfo Hitler, que en la Segunda Guerra Mundial mató a 3 millones de judíos, que él quisiera hacer lo mismo con los drogadictos en Filipinas. Pero es que además el señor Trump ha hablado muy bien de Recep Tayyip Erdogan, el presidente autoritario de Turquía, ha hablado bien del presidente Al-Sisi de Egipto, también un hombre autoritario, ha hablado bien del líder del gobierno tailandés, Prayut Chan-ocha. ¿Es causa de alarma este tipo de declaraciones de Trump con respecto a líderes autoritarios o es una cuestión normal y no es para preocuparse? Y se lo pregunto a Pablo Pardo, a Sara Barderas y a Pepe Díaz Briceño. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que es un motivo de alarma en general es Donald Trump. Luego, ya aparte de eso, tenemos lo que él dice y lo que él hace. Yo creo que una característica de Donald Trump es que tiene un carácter autoritario. En primer lugar, viene del mundo de la empresa privada, las empresas no son democracias. En segundo lugar, viene del mundo de la empresa privada familiar, que no es cotizada, en la cual hay todavía menos contrapesos porque no hay accionistas de fuera, no hay un mercado
que lo supervise, que no hay que hacer información pública. Y luego, en tercer lugar, por ejemplo, hay cosas que él dice que más allá de las simpatías personales son muy definitorias. Por ejemplo, ayer o anteayer se quejó de que las normas del Senado y de la Cámara de Representantes, del Congreso, del Legislativo en Estados Unidos son muy complicadas, muy arcanas, no le dejan hacer lo que él quiere. Esto es muy característico de un líder autoritario, es decir, quejarse de que el sistema de contrapesos, el sistema de reparto institucional en una democracia es muy complicado, porque aquí lo que hay que hacer es lo que yo digo, fundamentalmente. Y también yo creo, en último término, que todas estas declaraciones de Trump con ahora Kim Jong-un, con Duterte, etcétera, tratan también de tapar lo que es un fracaso total y absoluto y estrepitoso de su política hasta la fecha. Donald Trump no ha conseguido realmente nada aparte de amargarle la vida a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Es lo único en lo que ha tenido éxito. En el resto ha sido un desastre total, y ayer los propios republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un presupuesto del Estado de Estados Unidos de aquí al 30 de septiembre, que es exactamente lo contrario de lo que quiere Trump. Allí donde Trump quería cortar, han aumentado el gasto, y allí donde Trump quería aumentar el gasto, lo han cortado. Entonces Trump también necesita hacer este tipo de declaraciones que le den titulares. Sí, yo con el tema de Kim Jong-un, otra vez lo que me planteo es si hay detrás una estrategia o si esto es simplemente Trump hablando de repente en una entrevista sobre este señor y diciendo lo que dijo. Por un lado, yo creo que podría haber un cierto intento de rebajar la tensión, porque estamos viendo una escalada en el último mes, una escalada tremenda en el caso de Corea, con no solo las declaraciones altisonantes de Trump, sino una presión sobre Corea del Norte probando misiles balísticos que le salen mal, pero lo está intentando. La semana pasada Trump hablaba de que decía algo así como que no descartaba un gran conflicto con Corea del Norte, y esta semana dice que le gustaría que no, como que sí, que se reuniría con Kim Jong-un. Me asalta también la duda de si es un mensaje interno que está lanzando para tranquilizar a los ciudadanos estadounidenses, porque ¿qué significa reunirse, la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un si se dieran las circunstancias apropiadas? ¿Cuáles son las circunstancias apropiadas? No se ha reunido, el líder norcoreano no se ha reunido con ningún líder internacional desde que llegó al poder en 2011. Entonces, es como que para mí son unas palabras un tanto vacías de contenido. Y luego, pues lo que decía al principio, quizás simplemente fue una ocurrencia de Trump en una entrevista periodística. Yo coincido y la verdad aplaudo a mis antecesores, porque pienso que encontrar un orden a las ideas de Trump es casi imposible. Porque si bien dijo esto, al rato puede el Departamento de Estado mandar un comunicado contradiciendo lo que está diciendo Trump y ya se toma como algo normal. El tema aquí es que la administración Trump, a pesar de que en todas las investigaciones, todos los reportajes, el intentar descubrir una filosofía política, estrategia política detrás de lo que hace, no se encuentra uno más que el capricho del propio presidente. Todo el mundo habla que es un nacionalista, populista, y sí, tiene algunos rasgos de eso, pero tampoco es consistente. Entonces, no podemos interpretar esto y, sin embargo, dado que no existe una filosofía política concreta, vamos a seguir intentando leer estas hojas de té para saber exactamente qué piensa. Y bueno, esto no se va a terminar. Una cosa que sí es importante es decir, también de dónde viene Trump, y coincido con Pablo Pardo. Él es parte de un mundo donde el hombre es central, es autoritario, es su familia, y siempre en cada gesto lo manifiesta. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Sara Barderas, gracias, Pablo Pardo, y gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado en este programa. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.